2018, Grupo Fórmula. La jornada que marcará el rumbo del país. Elección es Jaime Núñez, abriendo la conversación. Estamos de vuelta a las 8 en punto, es el tiempo del centro del país y un privilegio poder platicar y estar en este momento histórico que está viviendo la democracia en nuestro país y que esté en este estudio, en esta transmisión especial que se generó desde las 6 de la mañana con la magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otálora. Magistrada presidente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Aquí estamos muy contentos, la verdad. ¿Cuál es la labor y lo que estará haciendo el tribunal una vez, y lo que ha venido haciendo el tribunal acompañando al instituto o las decisiones del Instituto Nacional Electoral en esta jornada electoral y en este proceso electoral, magistrada? Lo que hemos estado haciendo desde el 7 de septiembre del año pasado, hemos estado revisando, cuando nos los han pedido los partidos políticos, las decisiones del Instituto Nacional Electoral para organizar este proceso. Y el trabajo ha sido un trabajo de dos equipos, uno que revisa, uno que es revisado ciertamente, pero que vamos de la mano. Y si hacemos un recuento de todos estos 9 meses de trabajo entre ambas instituciones, yo diría que el resultado es algo muy positivo. Hemos logrado crear criterios muy importantes, recordando que este es un proceso histórico y un proceso electoral que se lleva en México por primera vez. Estamos hablando de elegir 18,000 cargos de elección popular el día de hoy, 30 estados van a elecciones, todo el proceso electoral federal. Entonces teníamos que ir juntos, lo hicimos juntos, con momentos de tensión que son totalmente normal en este sistema electoral que tenemos. Hoy es el día del INE, definitivamente. Hoy el INE puede estar tranquilo por la calidad del trabajo que hizo estos meses, y nosotros en el Tribunal Electoral empezaremos a entrar ya y tomar la estafeta, digamos, a partir aproximadamente del 12-15 de julio. Muy importante la presencia tuya, Yanine, aquí y de los magistrados electorales. Yo no recuerdo una elección anterior en donde en los honores a la bandera hubiera estado el tribunal. Es un buen mensaje para todos, ¿no? Las instituciones trabajando juntas. Así es. De hecho, desde el viernes nunca se había visto una conferencia de prensa conjunta. El Museo de Tolerancia, además, ¿no? El Museo de la ¿no? Tolerancia. Sí. Un llamado a que seamos todos tolerantes hoy y a partir de mañana. Y el estar aquí hoy presentes para mí era algo muy importante, venir aquí con todo el pleno de la Sala Superior. También hay algunos magistrados regionales, porque finalmente, y reitero lo que siempre hemos dicho en varios espacios, si le va mal al Instituto Nacional Electoral, le va mal al tribunal. Si nos va mal a nosotros, le va mal al INE. Y si nos va mal, el que pierde es México y pierde la democracia. Yanine, mucho se habló en los medios de comunicación que había visiones diversas o distintas en decisiones que tomaban el tribunal o que tomaba el Instituto Nacional Electoral. De hecho, se hablaba hasta de una mala relación entre ambas instituciones. ¿Esto existe? Claro que no. Y la prueba de ello me parece que ha sido diversos eventos de la semana pasada. Estar aquí en este día, cuando nunca lo ha hecho la Sala Superior, quiere decir que estamos juntos, que estamos unidos. Ha habido divergencias de criterios, definitivamente, pero si uno ve, hemos tomado también sentencias que aprueban y ratifican lo que hace el INE en temas que para el INE son sumamente importantes. ¿A qué me refiero? Debates en intercampañas, calendarios electorales, integración de comisiones, conteo rápido, o sea, muchísimas decisiones del INE que hemos confirmado. Donde no hemos estado de acuerdo es un disenso normal que al calor del proceso electoral crece, pero que no es más allá que un
una diferencia de criterios. Claro, es que lo que dices, Janine, es muy importante. Se tomaron decisiones en donde el INE interpretó la ley haciendo lo más abierto posible para poder resolver problemas específicos. Y ahí el tribunal estuvo de acuerdo con el INE. Totalmente. En otros momentos no, y se resolvió de otra forma. El tema del conteo rápido, por ejemplo, así fue, y se encontró una salida alternativa. Y creo que eso habla de una construcción jurídica importante para dar base legal a este proceso. Y yo quiero insistir que en varios temas y temas importantes la construcción fue conjunta. Y eso es fundamental y nos permite llegar como estamos llegando hoy en este gran día cívico. Janine, ¿cuál es la labor? ¿Qué tarea tiene que hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir del día de mañana? Concluye la jornada electoral, la gente el día de hoy se vuelca, esperemos que así sea, vayan, ejerzan su derecho del voto. ¿Qué viene para ustedes? Porque ustedes es donde empieza el trabajo, ¿no? Así es, una vez que cierre los cómputos distritales el Instituto Nacional, ya los partidos tendrán 4 días para impugnar. Las impugnaciones de diputados y senadores de mayoría relativa y las nulidades de elección de estos cargos las verán directamente las salas regionales del Tribunal Electoral. Tienen que resolver antes del 3 de agosto. Las impugnaciones al cómputo de la elección presidencial vienen directo a la sala superior y nosotros tenemos que revisar todos esos cómputos en los últimos días de agosto. También en agosto revisaremos lo que nos pidan que revisemos por parte de las decisiones tomadas por las salas regionales. Y va a llegar a mediados de agosto la fiscalización a las salas del Tribunal Electoral, el INE la habrá terminado y nosotros tendremos que ver los juicios, los recursos promovidos contra esto. A la par tendremos que ir haciendo el dictamen de validez de la elección o resolver las impugnaciones que pidan la nulidad para el 6 de septiembre, a más tardar, es la última fecha por ley, entregarle en la sede de la Sala Superior a quien le corresponda su constancia de presidente 6 electo. de septiembre. 6 de septiembre, última fecha. Perfecto. O sea, digamos, hoy es la elección, vienen los cómputos distritales a partir del miércoles, terminan hacia el sábado, domingo aproximadamente, y 4 días después empieza la chamba dura para el tribunal. 4 días pueden impugnar los partidos y 3 días después, o sea, una semana después nos empezarán a llegar los juicios. Y agosto es trabajar. Trabajar entre senadores, diputados, presidente, y ya después, nada más quiero precisar, después del 6 de septiembre tendremos que revisar todas las elecciones locales que ahorita están en los tribunales locales y ya para entonces empezarán a llegar gobernadores a sala superior, congresos y ayuntamientos a salas regionales. Entonces, hasta el 1 de enero. Sí, bueno, van a tener jornadas seguramente muy largas, intensas de trabajo. Sí. Janine, ¿qué viene entonces? El día de hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Terminas aquí? ¿Te vas a votar? Me voy a votar, así es, y estaré muy atenta a cualquier cosa que suceda, porque hoy realmente es el INE, es su día, es la conclusión de su trabajo. Arturo. Muchas gracias. No, es un placer, es un honor tener información tan detallada de lo que hace el Tribunal Electoral, porque como Janine dice, es el día del INE, pero el Tribunal está atento. Hay que estar siempre trabajando en estas instituciones, Janine, y veo que el Pleno del Tribunal estuvo aquí en una muy buena relación con los consejeros electorales. Estuvo también el fiscal especial para la FEPADE también estuvo aquí. Quiere decir que hay unidad, que hay un trabajo bien hecho. Así que pues muchas felicidades y mucha suerte en agosto. Muchísimas gracias y suerte también para ustedes. Muchas gracias. Es la presidenta, la magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora. Vamos con lo que sucede o sucederá en Yucatán, que se estará eligiendo. Este domingo en Yucatán, además de la gubernatura, están en juego los 25 escaños del Congreso local, 15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, así como las alcaldías de 106 ayuntamientos. Quienes se encargarán de elegir a los ocupantes de dichos cargos son 1.542.000 personas, pertenecientes a la lista nominal de electores en la entidad, que por cierto corresponde al 1.7 de la lista nominal nacional. Yucatán es considerada una de las entidades más seguras de todo el país, además de ocupar el 4º lugar entre los estados con mayor facilidad para abrir una empresa.
Por si fuera poco, está entre los 10 primeros sitios en el índice de competitividad estatal, como lo ha señalado la Secretaría de Economía. Durante las elecciones de este domingo, son 4 los candidatos a ocupar el cargo de gobernador, y quien resulte electo será el responsable de continuar con los buenos números que presenta el Estado, sobre todo en rubros como el comercio, servicios inmobiliarios de alquiler de bienes muebles e intangibles, construcción e industria alimentaria. Al orden del día. Señoras y señores, consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día. No haber intervenciones, por favor, señor secretario, en votación económica, consulte si se aprueba el mismo. Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Es aprobado, presidente. Gracias, señor secretario. Dé cuenta del primer punto del orden del día. El primer punto es relativo a las intervenciones de los integrantes del Consejo General con motivo de la jornada electoral. Muchas gracias, señor secretario. Colegas integrantes del Consejo, permítame hacer uso de la palabra. La jornada electoral es un día decisivo en cualquier democracia. Es un día en el que las y los ciudadanos juegan un doble rol. Por una parte, se convierten en autoridad electoral en las casillas para recibir y contar los votos de sus vecinos, y por otra, como votantes, se convierten en coautores de un futuro colectivo y de la forma en que se ejercerá el poder político. A lo largo de casi 30 años, el poder del voto ha sido tal que ha eliminado el derramamiento de sangre en la lucha política, ha desmontado el andamiaje del sistema de partido hegemónico y ha edificado, paso a paso, un sistema de partidos plural y cada vez más competitivo que le ha dado gobernabilidad y paz social a nuestra nación. A esa historia de lucha y logros del poder del sufragio se ha sumado el Sistema Nacional de Elecciones que desde 2014, mediante la homologación de las formas de aplicar las leyes electorales, ha potenciado la paridad de las candidaturas, la credencialización desde el extranjero y ha homologado los criterios para la fiscalización de los ingresos y gastos de la competencia. Hacer que el voto cuente, que se cuente bien y que cada persona inscrita en la lista nominal tenga las mismas posibilidades de informarse y decidir sobre los destinos del país, ha sido una lucha de varias generaciones. El voto constituye la conquista civilizatoria más importante de las sociedades modernas y, sin duda alguna, la herramienta más poderosa que tenemos las y los ciudadanos en una democracia para ejercer un control sobre el poder. El voto es un derecho que nos iguala a todos por encima de cualquier diferencia. Nunca en una sociedad plural, diversa y desigual como la nuestra, los ciudadanos somos realmente tan iguales como en la jornada electoral. Cuando votamos, hombres, mujeres, ricos, pobres, indígenas, jóvenes, adultos mayores, todos somos iguales. En las urnas, el sufragio diluye las diferencias y la voluntad de cada elector vale lo mismo y cuenta igual para distribuir el poder político. Por eso, el día de hoy, en cada casilla y frente a las urnas, todas y todos tenemos la misma incidencia frente a la política. De ahí que la jornada electoral es el momento más incluyente de la vida social y el instante más igualador de las democracias. Esa es la relevancia de que, para la elección más grande de nuestra historia, contemos con un padrón electoral con una cobertura del 98.3% y una lista nominal de 89.1 millones de electores, lo cual no solo representa el listado más grande y actualizado de los que hemos utilizado en un proceso electoral, sino que además representa uno de los registros de electores más confiables del mundo. Luego de 90 días de campañas en las que todos los contendientes contaron con las prerrogativas que la legislación dispone para darle equidad a la competencia y que quienes aspiran a integrar los órganos de representación del Estado mexicano hayan contado con los mecanismos para dar a conocer masivamente sus propuestas, incluyendo los espacios en la radio y la televisión, que en este proceso electoral, por cierto, las industrias de ese ámbito han respetado la pauta emitida por el INE para el uso de los tiempos del Estado y han ejercido ampliamente en noticieros y programas de análisis la libertad de expresión que consagra nuestra Constitución. Con ello, los medios de comunicación han cumplido su rol de informar con pluralidad para que la ciudadanía ejerza su derecho a la información. Adicionalmente, este instituto organizó 3 debates inéditos en cuanto a formatos, a la apertura de espacios de retroalimentación para que la sociedad
enriqueciera las preguntas y cuestionamientos que hicieron las y los moderadores y que, en suma, favorecieron a que la sociedad conociera de mejor manera la personalidad, experiencia y reacciones de quienes aspiran a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal de la República. Así fue como durante 3 meses el pluralismo se recreó en cada entidad y distrito, así como en todos los medios de comunicación tradicionales e incluso en los digitales y las redes sociales. En este marco de rasgos distintivos del proceso electoral y de cara a la jornada electoral que estamos empezando, es importante subrayar que no solo estandarizamos las normas para asegurar condiciones de equidad en la competencia, sino que tomamos decisiones para garantizar que la elección más grande que hayamos vivido sea también la más incluyente y paritaria. Para ello, establecimos acciones afirmativas orientadas a fortalecer la participación política de las mujeres y criterios para asegurar la representación política para las personas indígenas en el poder legislativo, así como criterios para permitir facilitar el ejercicio de los derechos políticos de personas con discapacidad. Por eso, entre otras cosas, estas son las elecciones más incluyentes de nuestra historia. En pocas palabras, aplicando la ley, con decisiones normativas, convocando a la mayor movilización ciudadana de la historia, asegurando el ejercicio de las prerrogativas que permitan el desarrollo del pluralismo y garantizando el ejercicio pleno de los derechos políticos de los y las ciudadanas, el INE ha puesto la mesa para que el día de hoy la causa de la democracia recorra todos los rincones de nuestro país. Solo resta que los actores políticos, candidatas, candidatos y organizaciones de la sociedad estén a la altura de este desafío democrático. Como suelo decir, las y los ciudadanos nos han puesto a todas y todos, a todos los que estamos sentados en esta mesa, una vara muy alta que hoy tenemos que honrar. El respeto a las reglas del juego es la base para contribuir a la construcción de un futuro incluyente. La historia electoral de los últimos 30 años demuestra que en México, como en cualquier democracia, nadie, ningún partido, ninguna coalición y ningún candidato gana todo el poder de una vez y para siempre. Por eso es que en democracia, mayorías y minorías se van a necesitar mutuamente, porque en un sistema democrático, si no hay inclusión y pluralismo, si no hay consenso, tampoco hay democracia. De ahí la importancia de recordar que el poder público obtenido de manera democrática tiene un ciclo que comienza en las urnas y concluye en la siguiente cita electoral. En 30 años, el pluralismo ha cruzado todos los ámbitos electorales de nuestro país. Eso es lo que explica que la estrategia de coaliciones, por cierto, desde mi punto de vista, haya predominado a nivel nacional y que la alternancia, los gobiernos divididos, la ausencia de mayorías preconcebidas, aspectos naturales y normales de una democracia, se repitan una y otra vez a nivel federal y local. Por eso es importante ser leal a los principios de la competencia democrática y respetar la voluntad emitida en las urnas. Asumir el juego democrático. Bueno, pues esto es lo que está diciendo Lorenzo Córdoba en este mismo instante. Arturo Sánchez Gutiérrez, es un mensaje que da e inicia con esto la sesión, ¿verdad? Sí, mira, hay varios detalles que tienen que tomarse en cuenta antes. Todavía los partidos podrían haber hecho sustituciones de candidatos el día de ayer. Entonces, si eso fue el caso, ese será el siguiente punto del orden del día. Si no fue el caso, pues estará resuelto todo y se habrá acabado esa parte, y entonces el consejero presidente ofrecerá la palabra a todos los representantes de los partidos políticos que empezarán a hacer sus pronunciamientos. Perfecto, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que se genere en este inicio de sesión allí en el Instituto Nacional Electoral, lugar donde estamos a unos metros de aquí, escasos metros de aquí, donde estamos transmitiendo este espacio informativo y donde iniciamos desde las 6 de la madrugada. Me da mucho gusto poder saludar. México, en este proceso electoral, también se coloca como otras naciones de América Latina con procesos electorales que lo tuvieron este mismo año. De hecho, Colombia, Costa Rica, lo que vimos hace muy poco en Venezuela, y México a nivel internacional se pone como un país pues de foco de atención. Veíamos la prensa internacional, y para ayudar a entender
La magnitud que tiene esta elección, la hemos visto, no la has platicado, Arturo, hemos platicado hace unos minutos con la presidenta magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hemos platicado con los consejeros, lo importante que tiene esta elección, hay que entender lo que tiene a nivel internacional. Está Rina Musalí en la línea telefónica, ella es internacionalista, ella es una experta en procesos electorales a nivel internacional. Rina, una disculpa, teníamos programada la intervención a las 7:30, se fue alargando toda esta información. Rina, qué gusto escucharte, muy buenos días. Buenos días, Jaime, muchísimas gracias por esta entrevista y me da muchísimo gusto saludar a toda la gente que te acompaña. A ver, Rina, ayúdanos a entender México en el concierto internacional con esta elección, lo que sucedió en Colombia hace algunas semanas, lo que sucedió en Costa Rica, elecciones que se decidieron en segundas vueltas, lo que sucedió en Venezuela con todo el tema que tiene que ver con Nicolás Maduro. México, su democracia a nivel internacional. Pues mira, primero yo te diría que México junto con Brasil son dos países líderes de América Latina y los dos celebran elecciones presidenciales en este año. Esta es una razón por la cual América Latina está pendiente de la celebración de nuestras jornadas electorales, porque en conjunto, Jaime, representamos más del 60% del PIB regional. Así es, tal y como tú lo señalas, este año inauguramos un maratón electoral latinoamericano con elecciones muy destacadas en Costa Rica, en Paraguay, en Venezuela, las elecciones en Venezuela que fueron desconocidas por parte de la comunidad internacional, Estados Unidos y la Unión Europea, las de Colombia que se dirimieron en segunda vuelta electoral, las de hoy, las de México y las de Brasil que tendrán lugar en el próximo segundo semestre del año. Y también este año se vio la despedida de Raúl Castro del poder en Cuba y la llegada de Miguel Díaz-Canel. Mira, la importancia de la elección de México frente al mundo es que somos un país muy importante en el escenario regional e internacional. Es importante destacar que somos países integrantes del G20, que es el grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo, es decir, ahí se toman decisiones a nivel internacional y México es un país destacado. Poseemos una red de 12 tratados de libre comercio con más de 46 países del mundo, una geografía estratégica envidiable, capital humano asentado en nuestro bono juvenil y enormes recursos naturales. Entonces así es, el mundo nos está mirando en un momento del juicio de las urnas y no solamente hoy se juega la presidencia, la totalidad del Congreso, las 8 gubernaturas para la Ciudad de México, alrededor de 18,000 puestos, sino el relacionamiento de México con el mundo, es decir, los resultados electorales van a marcar las relaciones de México con América del Norte, con América Latina, con Europa, con Asia, Medio Oriente, África. Y eso la verdad, Jaime, es que muchas veces no lo tenemos en el radar, no lo pensamos, porque los mexicanos tenemos una escasa cultura internacional y no le damos la importancia debida a los temas de política exterior. Así que el futuro de México también pasa por esta revisión de nuestras relaciones y vínculos con el mundo y preguntarnos sobre los desafíos, las amenazas, los dilemas, pero también las grandes oportunidades que nos da el mundo. Rina, que te saluda Arturo Sánchez, qué gusto estar contigo acá. Oye, me parece muy importante tu comentario en el sentido de que el mundo de alguna manera está atento y ahí hay un intercambio importante de información electoral. Entiendo que el Instituto Nacional Electoral se comunica, tiene vínculos con varios países, hay visitantes extranjeros aquí. ¿Cómo ves el seguimiento que está dándose en estos países, en todo el mundo, al proceso electoral? ¿Hay una tensión? ¿Hay preocupación? ¿O simple y sencillamente, como debe ser, están esperando el resultado de esta jornada? Pues mira, es una buena pregunta, ¿cómo nos ve el mundo en un momento electoral? Yo te diría que en general la imagen de México en el mundo está muy deteriorada y está muy achicada por los flagelos de la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad. Tan solo el proceso político actual arrojó más de 110 asesinatos políticos, hemos tenido una cruzada muy sangrienta que está caracterizando la historia política de México y la verdad es que está levantando la preocupación de la comunidad internacional. Es decir, la comunidad internacional no se debe de quedar apática a lo que está pasando en México y debe también de pedir cuentas. Ahora, me parece que hay confianza de la autoridad electoral, tenemos varios observadores electorales internacionales que están aquí, sobre todo presididos por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, al frente de una misión de la OEA. Ellos traen más de 60 observadores.
hay otras ONGs y diferentes instituciones que tienen la mirada clavada en lo que va a pasar en México, porque realmente pues somos un país importante que está marcando tendencia en América Latina, ¿no? Sobre todo lo que yo decía, Brasil y México pues son las dos cabezas de América Latina. Me parece que hay confianza en la autoridad electoral, pero sí hay un tema de la limpieza de las elecciones. Es decir, el mundo sabe que existen clientelas políticas y electorales en México, que hay coacción del voto, que hay derroche de recursos públicos en publicidad oficial, y la verdad es que todo esto está envuelto en un clima de profunda corrupción, de la inseguridad y también pues del flagelo del crimen organizado internacional. Pues Rina Musalí, internacionalista, gracias por darnos esta visión, la vista global que se tiene de México en el concierto internacional y como bien lo comentas, como uno de los liderazgos en América Latina. Fuerte abrazo y estaremos muy al tanto de tu cuenta de Twitter y de tus espacios que estarás a lo largo del día enriqueciendo. Gracias, fuerte abrazo Rina, que estés muy bien. Gracias Jaime, muchísimas gracias a todos ustedes, hasta luego. Es Rina Musalí, ella es, internacionalista y es bien valeroso escuchar, ¿no? Y una visión muy objetiva de cómo nos ven desde fuera. Sí, hay una carga difícil para el país, pero bueno, estamos a la búsqueda de transformar México. Vamos a una pausa comercial, estamos de vuelta, ya volvemos.